nunca un robot, por más programado que esté, va a poder alcanzar Jamás. Es imposible. a un ser humano. No hay, ni siquiera ni en el 1%. Aunque ahora pueda tener mucha más precisión en muchos trabajos, Bueno, nada eso tiene que ver con los sentimientos, las emociones que puede albergarse en un ser humano. Y toma de decisiones. Toma de decisiones, porque un robot es solamente un programa. Ahora, ¿se montón puede de programar programas. un robot, por ejemplo, para que mate a cierta persona? Sí se puede. Sí se puede. Es como una máquina que está programada. Pero está programado. Hay alguien que es el que dio la orden, alguien que lo programó y lo direccionó. Eso es una cosa, ya es cuestión de adelanto de tecnología. Pero ir a más allá ya es absurdo. Pastor, ¿cómo podemos definir espíritu, alma y cuerpo? Según la Biblia. Bueno, lo que dice la Biblia, como hemos estado mencionando, la Biblia menciona y hace una distinción. Ahora, esto es importante porque hay religiones, los llamados testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que el alma está acá, en la sangre. Hay un texto de la palabra de Dios que dice en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, claro. Sí, y yo os la he dado para hacer expiación, ¿no? Claro, la vida de la carne, como, o sea, si el cuerpo humano no tiene sangre, se muere. Entonces la sangre es el aliento de vida. No, pues, la sangre no es el aliento de vida. La sangre es... Pero si en la sangre está la vida. No, la vida física podemos decir, porque la sangre es lo que recorre todo el cuerpo, oxigena todos los órganos y es el que da puede decir, el alimento que los órganos necesitan. Si no tenemos sangre, no tenemos vida. Se refiere al cuerpo, entonces. A eso se refiere nada más. Hay otra preguntita más. Nos ha mencionado el alma y el espíritu son inseparables, ¿no? También tiene necesidades el espíritu se pone triste, el espíritu se enferma, ¿no? Quiero citar un texto, pastor, que dice en Lucas capítulo 2, verso 47, es María, ¿no? María, la madre de Jesús, dijo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor engrandece mi alma, ¿no? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, usted nos menciona por la palabra de que el espíritu sí se alegra, se regocija, como también se puede abatir y se puede entristecer. Ya, lo que pasa es, yo voy a esto, en mi experiencia como cristiano, cuando la Biblia habla de tener la mente de Cristo, significa que es cuando una persona llega a tener comunión con Dios, se conecta con Dios. Entonces siente como Dios siente. Y si Dios se aira, se enoja contra algo, uno también siente lo mismo. Por ejemplo, recepciona el espíritu. Contra el pecado, contra algo, porque uno está conectado con Dios. Por ejemplo, cuando Jesucristo llegó al templo y vio que estaban haciendo negocio, Jesucristo dice que se airó. Y se enardeció porque Él era Dios hecho hombre, pero conectado con el Espíritu Santo. Entonces, Él sentía lo mismo que el Padre. Y eso es cuando uno se llena de ira santa, podemos decir, el celo de Dios, que también nosotros lo mencionamos, que es diferente al celo de una pareja. El celo, como dice la palabra, el celo por tu casa me consume. O sea que la función del Espíritu no solamente es adorar a Dios, cuando le dijo a la samaritana, ¿no?, que Él está buscando verdaderos espíritu y en verdad. El espíritu no solamente es para adorar. No, el espíritu es para estar conectado con Dios. Entonces, si Dios está triste, porque hay situaciones que como Dios se entristece, porque Dios nos ama. Entonces, nosotros también sentimos, o sea, estamos a la par de Dios, ¿no? Tenemos la mente de Dios. Dios siente esto, por eso es la pasión por las almas. Cuando el espíritu está vivo, tenemos pasión por las almas. Cuando las almas quieren ir a predicar. Las almas, o sea, personas que no conocen a Dios, un familiar, un vecino que no conoce a Dios, y nos entristecemos para que Dios los salve, porque Dios siente, o sea, sentimos a la par de Dios. Ahí es cuando el espíritu está vivo. Pablo dice, orad en el espíritu, cantad en el espíritu y también... con el entendimiento. Claro, pero dice, cita al espíritu, ¿no? ¿Y cómo podría un espíritu influenciar en otro espíritu?
¿Que un espíritu puede influenciar en otro espíritu? Claro que sí, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando tenemos la llenura, el poder de Dios, influenciamos en los demás poderosísimamente. Dios como autor de la vida, pastor, ¿qué podemos decir respecto a eso? La ciencia no da una explicación realmente satisfactoria, ¿no? No, nunca. El humanismo tampoco. El humanismo Dan algunas explicaciones, pero que definitivamente la forma más no lógica, satisface, verdad que se no quedan satisface. muy cortos. Se Por convierte ejemplo, en una teoría más, ¿no? han tratado de explicar el alma científicamente, pero ni ellos mismos se lo pueden creer. No, porque pues. sería demasiado ya. Dice, eso es prácticamente un salto al esoterismo, dicen ellos, ¿no? Pero no pueden aceptar que existe un mundo espiritual y jamás se va a poder comprobar por el método científico. No, por supuesto. No se va a poder comprobar porque para nosotros mismos entender esto, hemos tenido que tener una experiencia con Dios. Solamente se puede entender con una experiencia con Dios. Es más, hasta en la cuestión de los dones espirituales, en lo que es el poder de Dios, el hablar en lenguas, los milagros, la maravilla. Hay hasta cristianos que no creen en eso. Porque nunca han tenido la llenura del Espíritu Santo, o sea, nunca han tenido una investidura de poder. Entonces, ellos dicen, no, eso fue para Pentecostés, porque ellos nunca lo han tenido, pero si lo tienen ahora, lo van a entender. Entonces, si ellos no entienden, menos los inconversos. El inconverso nunca va a entender esto, porque como dice la palabra, dice, esto es adecuando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, El hombre natural estado, no percibe, no puede entender las cosas del espíritu. Es imposible para ellos. más biólogo, científico, con todo respeto, ¿no? Pero no lo van a entender, ¿no? Es que es No, imposible. y en sus tiempos, cuando la filosofía, era el boom de la filosofía, Aristóteles y Platón, tampoco. O sea, quedaron en que sí, el alma consistía, que es la vida para el hombre, ¿no? Pero pensaban que era mortal. En este caso hemos visto que el alma es inmortal, ¿no? Ahora, y por eso se tejen una serie de teorías y de pensamientos, como por ejemplo lo que es cuando una persona muere, que puede reencarnarse. Entonces la gente habla de la reencarnación también, porque no entiende lo que realmente dice la palabra. Aunque la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces no existe la reencarnación. La reencarnación es algo que han inventado espiritistas, esotéricos, y yo creo que basado en el hecho de que, por ejemplo, cuando yo no era convertido, pensaba pues en que las almas penaban. Eso nos decía la abuelita, la mamá, ¿no? Que el muerto, que sea un familiar o alguien que estaba en la casa de nosotros, que podía venir porque se sentían los pasos, a veces se sentía como que estaba presente, y entonces la gente decía, ha resucitado o se ha reencarnado, y por eso es que la Iglesia Católica pues celebraba la misa por las ánimas, por las almas. La famosa Y velita se hizo que un poníamos. negocio de eso, precisamente porque hay un desconocimiento, que no es otra cosa que son demonios, son seres espirituales que estaban metidos en las personas, que le conocían sus gustos y todo, hasta su forma de hablar, y lo imitan y engañan a la gente. Entonces, si nosotros nos enfrentamos con eso, sabemos que son demonios y los reprendemos, y la autoridad de Dios, y esos demonios se van. Pero una persona que no conoce a Dios, ¿qué hace? Hablan lisuras, gritan, hablan malas palabras al demonio, y el diablo se ríe de ellos. Otros ponen una cruz, otros un símbolo cristiano, y con eso supuestamente se van, y los demonios no se van. Cuando Jesús murió, dice la palabra que Jesús murió y expiró y entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Ya, a Dios, porque Dios nos da el Espíritu, ¿no? Pero en el caso de las personas que no conocieron nunca la palabra, que no supieron, ¿dónde están sus espíritus? Porque gente dice que los espíritus están vagando, ¿no? Es que Romanos 2 habla de eso, habla de que Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus conciencias y de acuerdo al Evangelio. O sea, si hablamos de la civilización maya, azteca, inca, las civilizaciones que nunca conocieron a Dios, entonces Dios los juzgará de acuerdo a sus conciencias. Porque Dios va a tratar con ellos, ha tratado con ellos. Porque Dios es un Dios justo.
¿por qué no puedo aceptar o por qué no deberíamos de aceptar la idea que da la ciencia acerca de que la vida solamente es un proceso de electroquímicos, ¿no? Componentes, sustancias exacto, que se unen. y que eso es lo que da la vida. Yo digo, si fuera tan sencillo así, por ejemplo, esta computadora funciona con electricidad, ¿no? Si fuera así, si solamente fuera un proceso electroquímico, yo le pongo ahorita, lo enchufo y ahorita se murió, ¿no? Pero lo puedo hacer revivir, vamos a decirlo así. Claro. ¿Ya? ¿Por qué no podría entonces también practicar la resurrección? Se acaba de morir hace 1 hora y ahorita lo resucito, le pongo un poquito de energía, ¿no? Pero no, ellos mismos dicen, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Es que ahí está el aliento de vida. El aliento de vida. Ahí Dios retira el aliento de vida y la persona, y se acabó. Y Porque se si acabaron fuera todas así de sus sencillo, teorías. Pastor Espejo, Claro, le definitivamente. ponemos un poquito de, ¿no? De, A todos andaríamos con se nuestra mueven esas batería ahí sustancias. y seguiríamos. y resucitamos de vez en cuando. Por lo menos siquiera un resucitado, uno siquiera. No hay ni uno. Pero no te preocupes que vas a resucitar. Cuando Bueno, Cristo venga, el poder Ya de hemos Dios. resucitado para vida eterna. Ahora, el poder de la resurrección es algo extraordinario. O sea, no hay poder más grande que el de la resurrección. Pastor, pero antes de pasar eso, ¿por qué antes tenía que sacrificarse un animal y que la sangre, bueno, exculpaba a cualquier delincuente, a alguien que había Es pecado? que eso era la justicia de Dios. La justicia de Dios estableció que para perdón de pecados tenía que haber un sacrificio. Entonces, mire, una cosa que dice la Biblia, en el caso del pecado de Adán y Eva, la Biblia dice, maldeciré la tierra por causa de ustedes, ¿no? Por causa del pecado de Adán y Eva, Dios maldijo a la tierra. La tierra está bajo maldición y dice el Romano que está sujetada a vanidad y gime con dolores, ¿no? de parto. Entonces, hay una versión, en el original dice, y maldeciré la tierra por amor a ti. En vez de que el juicio de Dios haya matado, destruido al hombre, pues Dios lo desvió hacia la tierra. Entonces, es como un sustituto. Dios buscó un sustituto para que el hombre no pereciera. Entonces, si el hombre tendría que pagar por su pecado, tendría que morir y derramar su propia sangre. Pero se empezó con la sangre de los animales. Eso era lo que prácticamente exculpaba, pero no afectaba la conciencia. La conciencia. Siempre la gente estaba con ese sentimiento de culpa. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y por eso fue todo el tiempo, el sacerdocio levítico era pues la muerte de los animales, los sacrificios, inclusive el chivo expiatorio. Había una vaca, había un animal que se quemaba totalmente, se carbonizaba. Ese es el holocausto, ¿no? El holocausto, sí, claro, carbonizado. que era en sustituto del hombre. Por eso es que todo apuntaba a Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, Él derramó su sangre, es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque fue perfecto. Entonces, todo apuntaba a Cristo.